Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Iniciamos. Tú recordarás de que la Guerra del Pacífico en el año de 1879 va a dar su inicio. ¿Ya? Perú declara la guerra, no. Bolivia declara la guerra a Chile, Chile declara la guerra al Perú. Y la situación en el Perú, muchachos, es una época de crisis total. Tú recordarás de que la guerra finalizó en el año de 1883. Y resulta que en el año de 1884 inicia su gobierno Miguel Iglesias, ¿sí o no? Y en esta etapa nos encontramos en una bancarrota, ¿ya? La famosa bancarrota fiscal. A esto le tienes que sumar la deuda. Profe, ¿la deuda a quién? La deuda externa. ¿A quién, muchachos? La deuda externa es a Inglaterra. ¿Tú sabes que Inglaterra le va a financiar en la Guerra del Pacífico? A Chile, ¿sí o no? Entonces resulta que nosotros debemos a Inglaterra. ¿Cuánto era la deuda, profesor? Algunos historiadores mencionan aproximado de 40 millones de libras esterlinas. Otros mencionan 50 millones de libras esterlinas. Otros mencionan 51 millones de libras esterlinas. Dice que debíamos este dinerazo a Inglaterra. ¿Y por qué tanto, profe? Porque resulta que nosotros nos habíamos atrasado en esa etapa de la guerra del guano y el salitre, o la guerra de las oportunidades perdidas, la nube negra para el Perú, hay muchos nombres. Y le tenemos que sumar a eso, papitos, la desestructuración. ¿Ya? ¿Qué desestructuración, profesor? Hay una desestructuración económica, social y política. Bien, iniciamos con esta. ¿Quién es el que gobierna en esa época, profe? No te olvides que en esa época gobierna Miguel Iglesias. ¿Ya? Miguel Iglesias. Acuérdate que Miguel Iglesias llega a ser presidente bajo, quiero que me respondas, ¿bajo qué sistema Miguel Iglesias llega a ser presidente? Todavía ya, por la famosa Guerra del Pacífico. Vamos, chicos. A ver, vamos a responder. Miguel Iglesias representa ya a una hacienda que se llama Montán. Por eso es que él, bajo el grito de Montán, llega a ser presidente. Entonces Miguel Iglesias es el presidente desde el año de 1882 a 1885. ¿Ya? Y tú recordarás que en esta época este personaje le echa la culpa. ¿A quién? Culpable de todo esto. ¿Culpable quién? El montonero. Tú recordarás de que el montonero de esa época, el campesino, va a apoyar al famoso brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Y supuestamente Cáceres está muerto, Andrés Avelino está muerto, ¿ya? Y Iglesias pues celebra y firma el Tratado de Ancón y todo eso, ¿no? Entonces, culpable el montonero, señor. Y de la misma forma les va a mandar a trabajar en una especie de mitas, ¿ya? Y en esa época aparece la famosa fiebre de la Oroya. Entonces, posguerra del Pacífico, vamos a tener una etapa crítica en el Perú. La salud también es terrible. Y ahí es cuando un estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Escuela de Medicina, decide pues dar su vida a esto. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién se sacrifica? ¿Sacrificio de quién? Vamos, muchachos, sacrificio de... Tienen que responder de Daniel Alcides Carrión. ¿Ya? Muy bien, chiquitos, excelente. Y también tenemos que entender que en esa época se da la reconstrucción. ¿La reconstrucción de qué, profe? De la biblioteca. ¿Ya? De la biblioteca. ¿Qué biblioteca? La Biblioteca Nacional. ¿Quién lo reconstruye, chiquitos? Vamos. ¿Quién reconstruye nuestra biblioteca? Ya no lo voy a poner en la pizarra para que tú me respondas, ¿ya? A ver, vamos. Profe, ¿y cuál es la situación en esta época? La situación es que el montonero queda resentido frente a este sistema y por eso es que se van a rebelar. Vamos a tener una rebelión. ¿Dónde, profe? La rebelión de Huaraz, ¿ya? La rebelión de Huaraz. ¿Quién se va a rebelar en Huaraz? ¿Pedro Pablo? ¿Quién, Pedro Pablo? Vamos, muchachos. ¿Pedro Pablo? ¿Ah? ¿Kuczynski? No. Pedro Pablo Atusparia. Claro. ¿Andrés Avelino Cáceres estaba vivo? Claro.
¿Y qué hace Cáceres? Organiza, papá. Organiza una revuelta. ¿Contra quién? Contra este señor, contra Miguel Iglesias. ¿Cómo se llama esa famosa batalla? En el cual los montoneros y Cáceres le van a derrotar a Miguel Iglesias. Resulta que por ahí Andrés Avelino Cáceres Dorregaray hace golpe de Estado. ¿Cómo se llama, señores? A ver. En el año de 1884, le vamos a poner acá ya. En el año de 1884, señores, vamos a tener un golpe de Estado. ¿Quién dirige ese golpe? Andrés Avelino Cáceres. Ya, golpe de Estado. Este golpe de Estado, señores, va a ser dirigido por Cáceres a sus montoneros y esa famosa batalla se va a darse, ¿cómo se llama esa batalla? Guaripampeada. O conocido también como el famoso Guaripampazo, ¿sí o no? Claro. Profe. ¿Y en esa etapa cuando Cáceres ingresa al poder, entró bajo golpe? No. Cáceres no ingresa bajo un golpe de Estado. Lo que Cáceres hace es formar una junta de gobierno. ¿Quién preside esa junta de gobierno, muchachos? Son 5 meses de presidente provisional. Vamos, a responder, vamos. Y resulta que luego de esto vamos a tener ya las elecciones. ¿Y quién va a ganar? A Andrés Avelino Cáceres. Y acá tienes el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Profe, ¿es cierto que Cáceres forma un partido? Sí. ¿Cómo se llama ese partido, chiquitos? El partido que representa al caudillo de esa época se va a llamar el famoso partido. A ver, ¿qué partido se va a llamar? El famoso Partido Constitucional. ¿Ya? El Partido Constitucional. Y gracias a este Partido Constitucional, papitos, vamos a tener a Andrés Avelino Cáceres, quien llega a ser presidente del Perú. Y resulta que Cáceres en el gobierno, este es su primero cuando ingresa, apenas ingresa en el año de 1886, se da la clausura, ¿ya? ¿Clausura de qué? Vamos, muchachos, se da la clausura de la universidad. ¿Qué universidad? La Universidad de Huamanga. Claro. Ahora tú dime, ¿fue Cáceres quien ha clausurado nuestra universidad, la Universidad de Huamanga? ¿Andrés Avelino Cáceres lo ha clausurado? Claro, fue en su gobierno, pero fue Cáceres, por iniciativa de Cáceres. Ahora, vamos a ver ya, muchachos. En el gobierno todavía de Miguel Iglesias, el prefecto huamanguino de nombre Pedro Mas solicitó la clausura de la universidad. ¿Por qué? ¿A falta de qué? A falta de presupuesto. No tenemos presupuesto. Habían matriculados en nuestra universidad, pero pocos estudiantes acudían a recibimiento de su clase, del cual Huamanga había solicitado de que ese dinero sea reactivada en otra forma de economía, producto del cual ya en el Congreso de esa época se había discutido. Cuando Cáceres ingresa en el año 86, le van a decir, señor Cáceres, esto es, y usted como ejecutivo, por favor, tiene que decretar. Y efectivamente Cáceres en su gobierno se va a clausurar la universidad, pero no fue Cáceres quien lo clausuró. Ojo, tengan mucho cuidado, ¿ah? Bien, profe, y en esa etapa, ¿qué cosa? A falta de dinero, no hay dinero, ya, a falta de presupuesto, estos señores van a dar una serie de impuestos, ¿ya? ¿Qué tipo de impuesto se va a dar en este gobierno, profe? Por ejemplo, impuesto al alcohol, ¿ya? Imagínate que se va a dar impuesto a lo que viene a ser al tabaco. Impuesto también acá, el famoso impuesto personal, ¿ya, muchachos? Tanto se encontraba el Perú en crisis, profe, sí, en crisis. Dime tú, ¿qué va a salvar al Perú, muchachos? ¿Qué sistema le va a salvar al Perú? En una crisis económica, política y social, en una desestructuración. En esta época llega un famoso tenedor de bono, ¿ya? Es un irlandés que en muchos libros aparece como inglés. En realidad es un irlandés. Este personaje se va a ir a Estados Unidos y las mañas de Norteamérica lo va a aprender. ¿Quién es este tenedor de bonos? Su nombre viene a ser Miguel Grace, ¿ya? Miguel Grace. Y resulta que Miguel Grace firma un famoso contrato que lleva su apellido, el famoso contrato Grace, ¿ya? Y este contrato Grace, muchachos, ¿qué va a hacer en el Perú? Ya la familia Grace, mediante el contrato Grace, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos chiquitos, mediante el contrato Grace. Resulta que en esta etapa
Este señor promete, dice, pagar nuestra deuda externa a Inglaterra. ¿Cuánto era? 51 millones de libras esterlinas. Y para esto él nos acondiciona. ¿Qué le vamos a dar a Grace, muchachos? Bien. ¿Sí se puede enfocar esta partecita? ¿Sí? Muy bien. Resulta que para la parte de la selva, nosotros tenemos caucho, ¿sí o no? Claro, nuestro famoso caucho. Y por acá, ¿qué tenemos, profe? Tenemos nuestra lana. ¿Ya? Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos las cañas de azúcar. Y por acá, ¿qué tenemos, profe? Tenemos algodón. ¿Ya? Claro. Y obviamente la minería. Y nuestros ferrocarriles. Resulta que ahí Grace nos acondiciona y nos dice, ¿no? Si quiere que yo le facilite ese dinero, me tienen que dar, por ejemplo, esto dice, libre. ¿Libre qué? Libre navegación. ¿Dónde, muchachos, nos vamos a tener que someter a libre navegación? En el Amazonas, ¿ya? Y el otro sería en el lago Titicaca, ¿ya? Entonces, libre navegación en el Amazonas y en el lago Titicaca. ¿Qué más? Hay una empresa que se va a crear para la explotación de esto. ¿Cómo se va a llamar la empresa, chiquito? La empresa se llama la famosa Peruvian. La Peruvian Corporation. Corporation lo van a llamar, ¿no? La famosa Peruvian Corporation se va a encargar de administrar. ¿Qué cosa? Administran nuestros recursos. ¿Te das cuenta que este sistema se va a repetir en la época del oncenio? Ya no va a ser Grace. ¿Quién va a ser? Un norteamericano. ¿Cómo se llama? La misión de William Cumberland, ¿sí o no? Ya en el oncenio leía. Profe, ¿y luego qué? Le vamos a entregar también nuestro famoso caucho de la selva. Y le vamos a entregar territorios en la selva alta de nuestra parte de la Amazonía. Le vamos a entregar también nuestro guano. Y también van a pretender llevarse nuestro salitre, muchachos. ¿Ya? Entonces la cuestión es que en esta época nosotros dimos mucho por Grace. Pero respóndeme tú, ¿era necesario Grace? Te vuelvo a repetir, Le damos territorios, navegaciones en Titicaca, Amazonas. Le damos por 66 años, ¿qué cosa? Nuestro ferrocarril. La administración de nuestro ferrocarril. Ya, le vamos a dar todo esto, le vamos a reconocer todo esto. Resulta que ahora tienes que entender algo. Mira, Perú se encuentra ¿en qué? En una bancarrota, en una deuda, en una especie de desestructuración. ¿Desestructuración qué? Social, económico, político. Si no nos llega dinero ya, va a haber división. Mira, he estado revisando otros autores y ellos mencionaban esto. El norte, ojo, el norte prefiere independizarse. La parte del sur, el norte, ¿quién lo domina, profesor? Las grandes familias, que eso ya lo tocamos en la República Aristocrática, los varones del azúcar. Y en la parte del sur, los varones del algodón. Hay empresarios también importantes en el caucho. Y luego me tienes que mencionar quiénes son esos empresarios, Entonces la cuestión es que niños eventualmente se iban a independizar, como que aborrecen a Cáceres. Porque acuérdate que Cáceres en la Guerra del Pacífico ha luchado contra los intereses de los hacendados. Cuando los hacendados querían finalizar la Guerra del Pacífico, Cáceres no quiso, el Brujo de los Andes no quiso. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, señores, ¿era necesario Grace? Sí era necesario Grace. Profe, ¿Cáceres lo firmó? No, lo firmó por el Perú Antero Aspillaga. ¿Quién es Antero Aspillaga, profesor? Aspillaga viene a ser su ministro de Economía en esa época. Ya era necesario Grace, pero dimos, como lo dijo algún alumno, dimos demasiado por Grace. Es muy exagerado el sistema. ¿Ya? Profe, ¿Cáceres termina su gobierno? Sí, Cáceres termina su gobierno. Luego ingresa al poder uno del mismo partido de Cáceres. ¿Estamos hablando de quién? Del presidente Remigio Morales Bermúdez. ¿Ya? Te voy a dar un dato muy importante, ¿ya? Tú que estás atentito, tú que eres hincha de la Academia Falcons, tú que eres hinchaza de Nelsito, ay caray, tú que eres hinchaza de Nelsito, los Nelson Lovers, ¿dónde están, muchachos? Te voy a dar un datito bien bacán, ¿ya? Gracias, señorita. Ahí, porfa, enfócalo acá. Mira, resulta que acá
tenemos los territorios de Quijos, ¿ya? Por acá tenemos a Quijos. El otro territorio se llama Canelos. Acá están estos territorios, mejor lo ponemos así. Acá están esos territorios. Resulta que Ecuador lo quiere. Entonces a Andrés Avelino Cáceres, muchachos, no le interesa la selva. A Cáceres no le interesa porque Cáceres decía que en la selva la gente es muy hostil. Y además de eso, no hay economía del cual yo pueda sacar de la selva, dice Cáceres. Pero Cáceres se ha equivocado, porque resulta que la selva tiene caucho, señores. Y va a ser una economía fundamental para los inicios del siglo XX. Cáceres no se dio cuenta. Profe, si a Cáceres no le interesa la parte de la selva, entonces dime tú, ¿de qué cosa le interesa a Cáceres? A él le interesa el sur. Quiere recuperar nuestro territorio de Tacna y Arica, al igual que Tarapacá. Tú recuerdas que en la Guerra del Pacífico hemos perdido nuestra Tacna, hemos perdido nuestra Arica, hemos perdido nuestra Tarapacá. Este era el plebiscito. Lo que a él le interesa es la parte del sur. Y efectivamente, en el gobierno de Andrés Avelino, señores, nosotros vamos a regalar nuestro territorio, así como tú lo oyes. Llévate, Ecuador. ¿Quieres Quijos y Canelos? Llévate. Así de simple, ¿eh? Dime tú, ¿cómo se llama ese tratado? Resulta que Ecuador cree que su territorio es todo esto. Ecuador cree que es todo esto. Y cuando nosotros decimos los peruanos, en la versión peruana es Cáceres le ha regalado nuestro territorio al Ecuador, los ecuatorianos no lo toman así. Ellos dicen, no, más bien Cáceres ha reconocido el territorio a favor nuestro, decían. ¿Ya? Como te digo, a Cáceres no le interesa el norte, le interesa el sur. Pero bueno, Andrés terminó su gobierno e ingresa Remigio con el mismo partido constitucional. En este caso va a ser el famoso continuismo. ¿Ya? Vamos a tener el continuismo. Entonces la idea de Remigio era recuperar para nosotros nuestra Tacna y Arica. Era la idea recuperar. Para recuperar nuestra Tacna y Arica, ¿qué vamos a hacer, profe? Ahí está. Resulta que acá se habían cumplido, ¿ya? Se cumple, papitos. ¿Qué se cumple? Se cumple los 10 años. Los 10 años. ¿Los 10 años de qué, profe? Los 10 años del Tratado de Ancón. ¿Qué deben regresarnos? Tacna y Arica. ¿Ya? Se cumple en este gobierno, ¿eh? En este gobierno, para ustedes, señores, futuros abogados, se crea el famoso habeas corpus. Y tú sabes que es el habeas corpus, es el derecho, creo, individual, ¿no? El corpus. Profe, ¿y se va a respetar el habeas corpus acá? No. No se respeta el habeas corpus acá. Recién en la Constitución de 1993 se reconoce la legalidad y el ejercer de este habeas corpus. Todavía no acá, pero sí se ha creado. Y tenemos acá, chiquitos, el ingreso, ¿ya? De la primera mujer. ¿Cómo se llama la primera mujer profesional del Perú? Laura Esther Rodríguez Dulanto. Dime tú, ¿qué estudió Laura? Mientras te voy comentando de Laura, tú me tienes que responder qué estudió, ¿ya? En esta época era terrible en cuanto a la educación de la mujer. Porque estamos hablando de una sociedad machista, ¿ya? Es una herencia de los españoles. Entonces, es como si esta fuese la universidad y tuviésemos ahí a puro varoncitos, así como tu profe Machines, ahí, y yo en una de esas, una mujercita, ¿ya? Y los varones, tú sabes qué cosas hablamos, ¿no? Y solita ahí la mujercita. Oiga, yo me imagino, y si nos ponemos en la piel de ella, cómo habrá sufrido Laura Esther. Pero aún así, no se chupó, estudió en la universidad, terminó la carrera, se ha graduado. Dime, ¿qué ha estudiado? Entonces Laura Esther Rodríguez Dulanto estudia medicina. Excelente. Muy bien. Profe, así como nuestro amigo Rioja está estudiando medicina, ¿no? Claro, ahí está la bebé estudiando medicina. Profe, y luego de él, ¿quién ingresa? Vamos a tener una junta, ¿ya? Pero esta junta fracasó porque Remigio fallece. Y ahí tenemos una junta. Y esta junta, profe, posteriormente, ¿quién lo va a presidir? ¿O quién luego va a ser presidente? El segundo gobierno. ¿De quién? De Andrés Avelino Cáceres. Regresa al poder. Pero entonces este señor en este segundo gobierno ya no va a tener éxito como en el primero. ¿Por qué no va a tener éxito? Porque resulta que él solo gobernará 7 meses. Nada más. ¿Y por qué gobierna 7 meses, profe? Ajá, le van a hacer golpe. ¿Quién le hace golpe de Estado? Resulta que por ahí el golpe de Estado
lo dirige Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola va a ser un personaje conocido como el famoso califa. No vayas a pensar de que se trata de Mia Khalifa, ¿eh? Mia Khalifa es una santa, no le puedes tú nombrar a Mia Khalifa. Entonces Piérola dirige ya algo así como lo que viene a ser un golpe de Estado, utilizando, ya usa. ¿A quiénes usa? Usa a los montoneros. ¿Quiénes son los montoneros? Los montoneros vienen a ser efectivamente campesinos que alguna vez lucharon a favor de Andrés Avelino Cáceres. Entonces usa a los montoneros y el contrato Grace. ¿Ya? ¿En contra de quién? En contra de Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? En contra de Cáceres. Ahora, muchachos, si lo utiliza en contra de Cáceres, profe, entonces efectivamente le hicieron golpe de Estado, sí. Pero Cáceres no va a sufrir esto en realidad. Andrés Avelino Cáceres ya va a renunciar. Este señor renuncia porque resulta que no quería ver a sus hermanos que han peleado con él en la guerra del Pacífico, sobre todo en la campaña de la Breña, fallecer en vano. Y resulta que Vanga renuncia, Cáceres renuncia. Y ahí es cuando vamos a tener a lo que viene a ser la República Aristocrática. Ahora, muchachos, atención. Resulta que en esa etapa, y ahora viene un tema muy importante, lo que siempre viene en el examen, lo vamos a desarrollar por ti y para ti. Ya. A ver, papitos, ¿cómo funciona esto? Miren, hijitos. Nicolás de Piérola es un hombre muy frío, calculador. Yo a Piérola lo uno con dos hombres. Ya, mira, no canso de decir esto. Es como si juntara a Alan y a Enrique Rivas, así, a los dos. Ese es Nicolás de Piérola. Es un hombre muy convencedor. Cuando se dirige al pueblo, la gente cree que es un dios. Algo así como el patrón, ¿no? Se podría decir. Entonces, muchachos, en esa etapa vamos a tener a Nicolás de Piérola que va a ingresar al poder. Pero Nicolás de Piérola no ingresa al poder así como se podría decir bajo golpe. Hay una cuestión acá. Nicolás de Piérola lo que hace es utilizar al montonero y entra en escena. Pero a la vez de esto, Nicolás de Piérola une a los civiles, que por cierto la parte del sur de Arequipa, sobre todo Arequipa, era dominado por un partido. ¿Cómo se llama el partido, muchachos? Que se va a declarar en contra de los constitucionales. Ya, obviamente acá tenemos el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Vamos. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Cómo se llama el partido? Que por cierto él va a unir a los civiles. Une a los civiles, une a los oligarcas, une sobre todo a la gente de la clase dirigencial. Al unirlos a ellos, de alguna manera Nicolás de Piérola lo que hizo es repotenciar una forma de gobierno contra los caudillos. Entonces dime tú, ¿cómo se llama? El famoso Partido Demócrata. Correcto. Y este Partido Demócrata, muchachos, va a ser fundamental en esta época. El Partido Demócrata une a los civiles ¿en contra de quién? En contra de los caudillos. No te olvides, la idea era sacar a los caudillos de grupo, de poder, de gobierno, etc. Entonces, en esa etapa, este señor empieza a dirigir, ¿ya? Al dirigir, empieza a controlar. Su partido controla el Estado. Controla el Estado. Por eso es que en algunos libros aparece como caudillo civil. Así lo llaman, pero la palabra correcta de la definición de un caudillo no sería necesariamente militar, sino sería un grupo de poder que dirige un Estado. Ya, por ahí algunos le dan la denominación, pero tampoco puede ser la denominación correcta. Entonces, al controlar el Estado, este señor por detrás de todo quería ¿qué cosa? La chilenización. ¿La chilenización de qué, muchachos? La chilenización de Tacna y Arica. ¿Por qué quería chilenizar Tacna y Arica, profe? Por órdenes ¿de quién? De Chile. Porque si Perú recupera Tacna y Arica, ahí se va a irse en contra ¿quién? Se va a irse en contra, obviamente, los ingleses. Contra Chile. Entonces, Chile utiliza a Piérola, se podría decir, para la chilenización de Tacna y Arica. En esa etapa, este hombre trae los inventos, ¿ya? Los inventos. ¿Inventos de qué, profesor? De la segunda revolución.
La famosa revolución industrial. Y en esa época al Perú, profe, ¿qué cosa va a llegar por primera vez? Al Perú va a llegar, muchachos, el megáfono, los rayos X, los primeros automóviles. ¿Y qué palabra le corresponde a Nicolás de Pérola, aparte de ser el califa? Embellez, ¿ya? Lo que él hace es embellecer Lima. Al embellecer Lima, con estos inventos, empieza a ganarse a las clases sociales. Se gana a las clases sociales. Y al ganarse a las clases sociales, de alguna manera Nicolás de Pérola intentó hacer un gobierno a partir de Lima dirigido a la costa sur, porque sus enemigos se encontraban en la costa norte. La costa norte no quiere saber nada con Pérola. Arequipa, el sur de Lima, Chincha, Ica, ellos sí, bastante simpatizan con Pérola. Y sobre todo también la región de la Sierra Sur, centro-sur, hacia abajo, simpatiza con Pérola. Por eso es que Pérola también llegó a Huamanga. Por ahí se dice que Pérola creó la Casa de la Moneda acá en Ayacucho. ¿Y sabes dónde? En lo que hoy sería Pucacruz, en la parte de arribita de Pucacruz. Acá en Ayacucho, acá en Huamanga. Pérola entonces, de alguna manera, simpatiza con ellos. Pero luego va a dar un famoso impuesto. ¿Cómo se llama el impuesto, profe? El impuesto a la sal. Y con este impuesto a la sal, ¿quiénes se van a levantar? Ojo, se van a levantar la tierra de los huantinos, o sea, los huantinos se levantan, y también ahí vamos a tener a los lamarinos, ¿ya? Un saludo muy especial para la mar. Yo soy lamarino, tambino de nacimiento. Así que si hay mis paisanos, un saludo para todos ustedes cuchicanqueros, con mucho amor y cariño. Claro. ¿Para qué nosotros vamos a dictar historias si no nos sentimos orgullosos del lugar de donde hemos nacido, sí o no? Claro. Bueno, muchachos, ¿cuál es la cuestión? Teníamos una defensa nacional. Esta defensa nacional es la famosa Marina. Tú sabes que la Marina de Guerra del Perú nació en la época del protectorado de San Martín. Y resulta que la idea de Pérola era hacer potencia de nuestra Marina de Guerra, producto del cual ha hecho convenios, sobre todo con Francia. Y ahí nuestra famosa Escuela Militar de Chorrillos, la famosa EMCH, vaya a ser conocido o reconocido a nivel internacional. Entonces repotencia la EMCH para la famosa defensa nacional. Y además de eso, Nicolás de Pérola empieza a dar una serie de leyes a favor de ¿qué? A favor de las clases. Y entonces, de alguna manera, Pérola se metía al bolsillo a las otras clases. Sobre todo, ¿a quién, profe? A los votantes. Y en esa época, ¿quiénes sufragaban? Los alfabetos. Los analfabetos no. No. Los alfabetos, ¿ya? Y se gana repudio de los analfabetos. Por eso se levantan en Huanta y la Mar contra, supongamos, el tema de la sal. Profe, ¿y para qué cosa era el impuesto a la sal? Era para recaudar fondos en casos necesarios. Si en caso Chile no nos devolvía a nosotros nuestra Tacna Erika, dice que Perú le iba a declarar la guerra a Chile. Para eso estaba reuniendo fondos, cuando sabemos que detrás de todo esto ya lo había chilenizado Tacna y Arica. Ahora, profe, peligrosamente, muchachos, ha hecho de que los chilenos se involucren en nuestra economía, ¿ya? Sobre todo tomando la economía de la parte de Arequipa, la parte del altiplano. Esto ha molestado a los oligarcas. Dime tú, ¿quiénes son los oligarcas? Los oligarcas vienen a ser hacendados, ¿ya? ¿Y estos hacendados de dónde son, profesor? Son hacendados de la costa. Dicen que por ahí se han reunido en una famosa convención. ¿Cómo se llama la convención, profesor? La convención se llama la famosa Convención de Lima. Y en esta Convención de Lima, los oligarcas deciden sacarle del poder a Nicolás de Pérola. Pero para sacarle del poder a Pérola necesitan un partido. Profe, pero tú acabaste de decir de que Pérola se junta con los civiles. Pero tú entenderás de que no eran los civiles del partido civil, sino que del partido demócrata. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa etapa tenemos tres partidos poderosos. El partido civil creado por Manuel Parro y Lavalle allá por el primer civilismo. Tienes al Partido Demócrata de los Arequipeños, representado por Pérola, y tienes también al Partido Constitucional de Cáceres, que por cierto no había sido destruida todavía. Entonces, en la Convención de Lima se reúnen. La intención, sacarle a Pérola. Y ahí es cuando ellos van a revivir un viejo partido, el famoso partido. Por eso le van a llamar el auge. ¿El auge de qué? El auge del Partido Civil. ¿Ya? El Partido Civil.
Profe, ¿y quién es el que controla el partido civil? La oligarquía. La oligarquía controla. ¿Qué cosa más va a controlar la oligarquía? Controla, papitos, controla la economía. ¿Y a partir de qué cosa va a dominar la economía, profesor? A partir de la famosa agro, ¿ya? La agroexportación. Ahora, atención. En algunos libros de historia hablan de 38 familias. Otros hablan de 40 familias. Vamos a ponerlo 40 familias más poderosas. Entre estas familias más poderosas, por ejemplo, tenemos a los Aspíllaga. ¿Seguida de quién? Seguida de los Pardo, ¿ya? Los Candamo, etc. Entonces resulta que en esa etapa van a lanzarse elecciones. Profe, ¿y por qué ganó Pierola si controla el Estado? Porque resulta que dentro del Estado, el error de Pierola ha sido involucrar a los hacendados en algo así como economía, por ahí, ministro de economía, por ahí. Esto le va a jugar en contra porque resulta que los oligarcas empezaron a controlar la junta, ¿ya? La oligarquía de esa época, la oligarquía, controla. ¿Qué controla, profesor? Controla la Junta Nacional Electoral, ¿ya? O la Junta Electoral Nacional de cualquiera. Mejor le ponemos como su nombre, dice, ¿ah? La Junta Electoral Nacional. Profe, ¿y luego en qué se va a convertir? Se va a convertir en Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero cuándo se convierte en Jurado Nacional de Elecciones? Ya recién en la época de Luis Sánchez Cerro. Desde ahí tenemos Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y acá qué tenemos? Jurado Electoral Nacional. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Jurado Electoral Nacional. ¿Y quiénes lo controlan? Los oligarcas. ¿Y cómo lo controlan los oligarcas? Efectivamente, ingresa al poder. ¿Quién? Los varones del azúcar. ¿Y quién es ese primer varón del azúcar, papitos? Ese primer varón del azúcar se llama Eduardo. ¿Qué Eduardo, profesor? López. ¿Qué López? De Romaña. Claro, Eduardo López de Romaña. Bien, chiquitos. Profe, ¿y cuál es la cuestión? Mira, acá tenemos algo fundamental en esta etapa. Mira, hijito. Eduardo López de Romaña representa a los varones, ¿ya? Los famosos varones. ¿Los varones de qué? Del azúcar, ¿ya? Como es un título nobiliario, le estamos poniendo varón con esto, ¿ah? Entonces resulta que varones del azúcar. ¿Quién es el primer varón del azúcar? No le vayas a poner a Pierola. Pierola no es un varón del azúcar. Pierola es algo así como representante de la burguesía, ¿ya? Entonces, los primeros, algo así como decir, no, el primer varón del azúcar, López de Romaña. Y también le van a considerar como el primer, ojo, primer presidente. ¿Primer presidente de qué, profesor? Primer presidente del siglo XX. No te olvides, ¿ah? Porque ya estamos hablando del año de 1900. Primer presidente del siglo XX. Profe, ¿cómo pasa esto? ¿Cuál es el sistema? Miren, hijitos, vamos a primero hablar de Romaña, ¿ya? Eduardo López de Romaña impulsa sobre todo, él hace un impulso a la agroexportación. A ver, cuando uno dice agroexportación, ¿a qué nos referimos, chiquitos? Cuando uno dice agroexportación, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos, yo quiero que tú me digas. Agroexportación, ¿a qué nos referimos? Que esto caracteriza la economía de la República Aristocrática. Además de su impulso, ya, de la agroexportación, este señor lo que pretende también es, dentro de los ministerios, ya, dentro de los ministerios, introducir ¿a quién? Introducir a los hacendados. Sobre todo hacendados como ¿qué, profesor? Hacendados del norte. Ellos no simpatizan con el sur, con el norte. Y ahí es cuando se da la famosa primera ley del agua. ¿Cómo es eso? ¿Que eso no era de Leguía, profesor? No. La ley del agua acá es intentar construir grandes canales de regadío para poder sembrar más cantidad de azúcar, o sea, de la famosa caña, ¿ya? Entonces, él impulsa todo esto. De alguna manera, este señor le va a tener que dar el paso ¿a quién? A este señor de nombre Manuel. ¿Qué Manuel, profe? Manuel Candamo. Manuel Candamo es el rico hacendado. Es el rico hacendado.
Profe, ¿y a quién le corresponde la palabra poderoso? Ah, ya. Esto le pertenece a José. ¿Qué José? Pardo. ¿Pardo qué? Barreda, ¿no? Y Barreda. Ya, ¿cómo pasa esto, profe? Él viene a ser el rico hacendado y este viene a ser el más poderoso. Poderoso. Ahora dime tú, ¿también será el presidente más joven de la República Aristocrática? Sí, es el más joven. Más joven de todos los presidentes de esta época. ¿Ya? ¿Con cuántos años llega a ser presidente José Pardo y Barreda, muchachos? Lancen. Bien. ¿Cuál era la idea de Manuel Candamo? La idea de Candamo era hacer de la economía más dinámica. Y para ello Candamo va a impulsar la ley. Hay una famosa ley, la ley de ferrocarriles. Ferrocarriles. Y con esta ley de ferrocarriles vamos a tener la dinamización. ¿Ya? La dinamización. Ahora, profe, ¿y a nivel internacional qué sucedía? Vamos a poner a nivel internacional, ¿ya? A nivel internacional, mis niños, en esa época, vamos a tener algo así como la independencia del famoso Panamá. ¿Qué tiene que ver Panamá ahí, profesor? Ah, eso también siempre preguntan, ¿ah? En el año de 1903, ya, o hasta ahí, Panamá era pues algo así como una provincia de Colombia. Y en esto le va a ayudar Estados Unidos, toda la vida. ¿Y por qué hace esto Estados Unidos, profe? Para poder controlar su canal, el famoso canal de Panamá. Y el canal de Panamá va a ser recontra importante, y le vamos a poner acácito, ¿ya? El canal de Panamá va a ser recontra importante, mis niños, por la misma cuestión de que va a unir dos océanos, ¿sí o no? ¿Ya? El canal, le vamos a poner acá, canal de Panamá, no estamos hablando de otro canal, ¿ah? Entonces, este canal de Panamá va a ser muy importante, ¿para qué, profesor? Para poder unir dos continentes. América y... dos continentes, no, dos océanos, ¿no? El océano Atlántico y el océano Pacífico. ¿Y para qué, profe? Para que pueda ser dinámico el tema de los barcos. Dime tú, ¿quién invertía en Panamá? Acá hay un problema. A Panamá le invierte Francia. Francia empieza a construir el canal de Panamá porque Francia está muy emparentada con Colombia. Luego ya cuando la independencia total de Panamá se da en el año de 1914, Estados Unidos impulsa a que Panamá se independice de la misma forma para que Estados Unidos controle Panamá y su canal. Y entonces el canal ha iniciado construyéndolo Francia y lo ha terminado de construir Estados Unidos. Y ahora, con respecto al canal, es un negociazo, ¿no? A nivel internacional se da eso. Otra cosita, papitos. Cuando José Pardo y Barreda ingresa, de alguna manera hubieron conspiraciones en contra de su estado. Y ahí se va a crear la famosa primera, ¿ya? La primera federación. ¿Cómo se llama esta federación, profesor? Esta federación se va a llamar los famosos panaderos. Panaderos Estrellas del Perú. Dime tú, estas estrellas del Perú, profe, ¿qué cosa es lo que quieren? En un inicio ellos querían sus 14 horas de trabajo, pero luego la lucha fue por las famosas 8 horas de trabajo. ¿Ya? La idea es que la Federación Panaderos Estrellas del Perú lucha por sus 8 horas de trabajo. ¿Ya, niños? Bacán, sus 8 horas de trabajo. Resulta que acá vamos a tener algo muy importante, papitos. ¿Qué cosa vamos a tener? Vamos a tener acá el impulso, ¿ya? El impulso. ¿A qué? A la educación. Al igual que su papá. ¿Te acuerdas de su papá? ¿Quién era su papá? Manuel Parro y Lavalle. ¿Ya? Él es el hijo de Manuel Parro y Lavalle. ¿Ya? Y resulta que el impulso de la educación va a dar la creación de escuelas. Sobre todo las escuelas nocturnas. ¿Para quién, profesor? Para los hijos de los obreros, para los hijos de los inmigrantes. Impulso a la educación. De la misma forma se da el ingreso legal
de las mujeres, ¿ya? Ingreso legal de las mujeres. Y estas mujeres, papitos, deben de ser ingresantes. ¿A qué? A lo que viene a ser las universidades. Ahora sí debe ser legal el ingreso de las mujeres a las universidades. Y dime, ¿qué universidad tuvo la primera mujer profesional legal? Estamos hablando de la legalidad. Obviamente ya de Laura Ester hemos hablado ya. Entonces, ¿quién va a ser, papitos? Obviamente acá va a ser para la Universidad del Cusco. ¿Y quién es esa mujer, papitos? Esa mujer se llama María Trinidad Enríquez. Estamos hablando del apogeo de la República Aristocrática. En el apogeo de la República Aristocrática van a dominar los oligarcas. Los oligarcas van a vivir, señorita, de la famosa agro, ya la agroexportación. Estamos hablando de lo que es la época de apogeo. Tú sabes que por acá está la famosa caña de azúcar, por acá está el algodón, la lana también, ¿ya? La cuestión es que, niños, vamos a tener acá un sistema muy importante. Las familias más importantes acá, por ejemplo, tenemos a los Row, tenemos a los Larco, ¿ya? Tenemos otras familias, a ver, lanza, otras familias poderosas, los Aspíllaga por acá, los Aspíllaga, ojo, también los Candamo, ¿ya? Los Candamo, etcétera. Profe, para la parte de la selva, ¿quiénes eran los ricos caucheros? No estamos hablando de otra cosa, los caucheros. A ver, papitos, los caucheros, no, mejor por acá le voy a poner, ¿ya? Porque acá tenemos que apuntar alguito más. Por acá le voy a poner. ¿Quiénes son esos caucheros, papitos? Los caucheros por lo menos aparecen dos en la historia. Fermín Fiscar, ¿ya? Fermín Fiscar. Y el otro viene a ser Julio César, cuidado que pones Julio César Teva, Julio César Arana. Los famosos varones del caucho, ¿ya? En esta etapa. Te voy comentando algo, mira. José Pardo y Barreda, en esa época, mis niños, de alguna manera va a ser muy importante. Mira. En el gobierno de Pardo y Barreda se dan estos sistemas. Los oligarcas son poderosísimos. ¿Ya, papitos? Entonces resulta que por ahí vamos a tener un sistema muy importante. Después de José Pardo y Barreda, ¿quién sigue? A ver, sigamos hablando de la República. A ver, papitos, vamos. Ahí tenemos, por ejemplo, ya vamos a tener, después de José Pardo, ¿quién viene? Augusto Bernardino Leguía, ¿sí o no? Claro. Entonces acá vas a tener el gobierno, el primero, ¿de quién? El primero de Augusto Bernardino Leguía. Profe, ¿y Leguía a dónde pertenece? Leguía no es del norte, ojo, ¿ah? Leguía es de la parte del centro. Y en la época de Leguía se da un famoso día. ¿Cómo lo vamos a llamar? Día del carácter. Ya, muchachos, el día del carácter. ¿Por qué se va a darse el día del carácter? Porque apenas Leguía gana las elecciones, lo han querido sacar del poder. ¿Quiénes? Los pierolistas. Pero resulta que no lo lograron, por eso le vamos a llamar Día del Carácter. Y además de eso, en el gobierno de Leguía, vamos a tener también el rompimiento. Rompe relaciones. ¿Con quién? Rompe relaciones con Chile. ¿Por qué? Por la chilenización de Tacna y Arica. Y además de esto, en este gobierno, señores, vamos a tener también la primera huelga. Y esta primera huelga, ¿por qué se da, papitos? Se da por las famosas 8 horas de trabajo. La primera huelga. La gente quería sus 8 horas, la primera huelga. Y acá también se va a darse el descubrimiento. Y eso quiero discutirlo contigo. ¿El descubrimiento de qué, profesor? El descubrimiento del Machu. ¿Qué Machu? El Machu Picchu. ¿Se ha dado en el gobierno de Leguía el descubrimiento de Machu Picchu, muchachos? ¿Será cierto que Hiram Bingham en el año de 1911 descubrió Machu Picchu? ¿O será correcto que sea el campesino cusqueño Agustín Lizárraga? La cuestión es que en esa época tenemos esta situación. Augusto Bernardino Leguía, mientras gobernaba, va a llegar Hiram Bingham a nuestro territorio. Él trabaja para la Universidad de Yale, ¿ya? Y resulta que él llega siendo pues un aficionado al tema de la exploración.
Cuando Ayram Bingham llega a Cusco, va a conversar con muchísimos campesinos que tienen conocimiento de Machu Picchu. O sea, Machu Picchu no es cierto que la gente no lo conocía, sí lo conocían. La primera expedición, por lo menos hasta donde sabemos, fue en el año de 1875. Lo va a realizar Charles Wiener. Y luego la expedición lo realiza el cusqueño Agustín Lizárraga en el año de 1903, en pleno gobierno de Eduardo López de Romaña. En el año de 1911 va a llegar Ayram Bingham a Machu Picchu, cuando su nombre en realidad era Patallajta, no Machu Picchu. Machu Picchu lo llaman por el tema del Cerro Viejo y todo eso. ¿Quién fue el constructor de ese lugar? Pachacútec. Y Pachacútec no lo conocía como Machu Picchu, era Patallajta su nombre. Entonces resulta que Ayram Bingham contrató una serie de trabajadores y va a empezar a impulsar a la excavación de este sitio. Y al excavar van a encontrar momias, van a encontrar jarros, van a encontrar vasijas, van a encontrar objetos en oro, en plata. Restos arqueológicos Ayram Bingham ha robado de Machu Picchu. 5,000 piezas arqueológicas. Y esta se la va a llevar a los Estados Unidos, a la Universidad de Yale. ¿Ya? Ya en el gobierno de Alan García, nosotros hemos intentado recuperar. Pero entonces en Alan, en su segundo gobierno, nos han mandado 2.500 piezas arqueológicas. ¿Y eso dónde está, profe? Bueno, lo iban a llevar al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que queda pues en Pueblo Libre, Lima, que lo direcciona la Universidad Mayor de San Marcos. Ahí pues la gente del Cusco se ha reunido y ha dicho que no es posible que nuestros tesoros del Cusco estén, señores, en Lima. Queremos para el Cusco. Y lo han llevado al Museo del Cusco. ¿Ya? Si por ahí te dicen, ¿dónde están los materiales recuperados? No están en Lima, están en el Cusco. Ahora dime tú, ¿a quién se le considera su descubridor? No a la primera persona que ha ido y lo ha documentado. No. Claro que los cusqueños, si tenemos ahí estudiantes cusqueños, seguro me van a decir, profe, pero que en Cusco se habla de Lizárraga. Lizárraga sí habla de este lugar, lo menciona, al igual que Charles Wiener y otros investigadores. Pero tú recordarás de que su descubridor, esa palabra descubridor científico y todo eso, se le da pues a la persona quien da a conocer, quien lo publica sobre esto, quien hace una problematización sobre esto. Y profe, ¿en qué revista? En la revista de la National Geographic. ¿De quién estamos hablando? De Ayram Bingham, su descubridor. ¿En qué gobierno fue? En el gobierno de Augusto B. Leguía. Tú recordarás también de que en el gobierno de Leguía, Max Zule hacía sus estudios en el Perú. Y acuérdate que Zule planteaba su teoría inmigracionista sobre el origen de la cultura peruana. Y en esa época se crea algo así como un museo dirigida o dedicada a restos arqueológicos recuperados. Su primer director, Max Zule. Y acuérdate que Zule es alemán. Y en esa época, ¿cuál es el contexto, profe? Tenemos el sobrevuelo de los Alpes. ¿Quién hace este sobrevuelo? Lo hace Jorge Chávez. Y te voy informando, Jorge Chávez no es peruano. Jorge Chávez es descendiente de peruanos, pero él nació en otro país. ¿Dónde nació Jorge Chávez, muchachos? Claro que en honor a él tenemos nuestro primer aeropuerto, Jorge Chávez, que queda en Callao, Lima. ¿Sí o no? Claro. Muy bien, sigamos. ¿Qué dicen ahí mis niños? Muy bien. Bingham, Leguía. Eso, papitos. Muy bien. Excelente. Ahora, mis niños, ¿qué tenemos acá como una situación? Cuando Leguía sale de poder, se va a darse la crisis, papitos, ¿ya? La crisis. Él gobierna pues del 8 al 12, ¿no? Entonces acá se da una crisis. Pero, papitos, vamos a hablar de algo muy importante. Durante la República Aristocrática vamos a tener también en su época de apogeo este sistema, y yo quiero que por ahí me chequees bien, ¿ya? Mira, por ejemplo, los sistemas de trabajo han sido recontra abusivos de hacendados, dirigidos ¿a quién? Dirigidos a la clase. ¿Pero qué clase, profesor? A la clase de los indígenas. Y en esta época los indígenas trabajaban de sol a sol, era terrible. ¿Y cómo eran entonces estos sistemas de trabajo? Tú sabes, estaba el sistema del enganche, ¿ya? ¿Para dónde era el enganche, profesor? ¿Ya? ¿Para dónde era el enganche? ¿Qué cosa eran las correrías? Quiero que tú me respondas. Vamos, chicos. Vamos a terminar ya la clase. Vamos, las correrías. Y aparte de las correrías, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el yanaconaje.
Y aparte del yanaconaje, ¿cuál es el otro sistema? Sería la famosa habilitación. Habilitación. A ver, les voy a dar dos y dos me tienen que responder. La primera, por ejemplo, las correrías se han dado en la selva. En la selva, ¿por qué, profe? A los nativos para la explotación ¿de qué? Para la explotación del caucho. ¿Ya? Tú recordarás de que los ingleses, sobre todo ingleses, habían llegado a la parte de la Amazonía del Brasil. Y en esa época los caucheros habían hecho popular este famoso árbol de la goma, conocido también como el famoso árbol del chiringo, así lo llaman, el chiringo. ¿Ya? Tú recordarás también de que en esa época la famosa guerra, por acá le vamos a llamar, la famosa guerra del Acre, esta es la región del Acre, ya lo había ganado Brasil. ¿A quién? A Bolivia. Mediante el tratado Osma-Villazón, esto le vamos a dar nosotros los peruanos a Bolivia. Bolivia se va a llevar este territorio de la parte de la selva. Resulta que los caucheros del Brasil van a ya invadir nuestro territorio, ¿ya? Y se van a llevar este territorio mediante el famoso tratado de Velar de Río Branco. Y luego tenemos el tratado de Polo Bustamante para acá. ¿Para quién, profe? En el gobierno de Leguía, que le entregamos esto a Bolivia. Ya Velar de Río Branco a Brasil. Y por ahí también los caucheros, hijitos, habían ingresado a nuestra selva amazónica del norte. Y resulta que acá tenemos el famoso río, ya este se llama el río Caquetá. Por acá tenemos el Caquetá. Y por acá tenemos el famoso río del Putumayo. El famoso Putumayo. No es Putamayo, no es Putumayo. Entonces la cuestión es que en esta época se va a firmar en el año de 1911, en pleno primer gobierno de Leguía, el famoso tratado Polo Fernández. Mediante este tratado, de alguna manera, Perú le va a intentar reconocer a Colombia, sobre todo a esto. Por el norte tenemos Puerto Córdoba y todo eso, vamos a tener bronca con Colombia, ojo, y eso ya lo realizamos en otra clase aparte, ¿no? Y quiero hacer la clase sobre tratados, guerras, con qué países, qué batallas, todo eso, ¿ya? No te olvides, esto es el resumen. Ahora, tenemos que entender de que esta partecita, papitos, es conocido como el famoso nombre del trapecio. El trapecio amazónico. Este trapecio amazónico va a tener una tierra muy importante. Su nombre viene a ser la población de Leticia. Por acá tenemos a Leticia. Y resulta que en el primer gobierno de Leguía, de alguna manera esta va a ser reconocida a Colombia. Pero el problema era esta todavía con Colombia. Ya recién en el año de 1922, durante el oncenio de Leguía, Perú le va a dar este trapecio y le va a reconocer el río Caquetá. Y por eso es que Perú va a quedar solamente con este territorio que tú ves. ¿Ya? Por eso es que nosotros ya no tenemos el río Caquetá, tenemos el río Putumayo. Ojo, los limeños como que estaban en la incertidumbre, los llamados, por ejemplo, caucheros no querían que este sistema sea así porque nos estaban perjudicando. Y bueno, pues, ¿cómo se llama ese tratado, papitos, en el cual finaliza ya toda la entrega a Colombia, incluyendo Caquetá, trapecio, llévate? Se llama el famoso Tratado de Salomón. A ver, Salomón Lozano, ¿no? Muy bien, hijitos. Excelente. Profe, entonces, después de la República Aristocrática, ¿cuál tierra te queda? Mira, te queda esto, ya en el onceño lo va a solucionar. Esto ya no tienes, ya. Pero lo que sí tenemos es esto, Quijos y Canelos, que de eso va a haber bronca ya. Ya en el tercer militarismo vamos a firmar el famoso protocolo de Río de Janeiro. ¿En el gobierno de quién? Ya en el gobierno ¿de quién? De Ugarteche, ¿no? Claro. Otra. Ya sabes, ¿qué cosa es correría? Yanaconaje, profe, ¿dónde? En las haciendas. En las haciendas, papitos. En las haciendas, ¿cómo qué? Bajo el mismo sistema feudal. Ya nos aplican el viejo sistema feudal. Te va a decir, no, oye indio, trabaja en mi tierra y yo te voy a darte, ¿no? Te voy a pagar en tierras. Terrible la situación. Entonces el enganche es pago, excelente, lo han respondido bien, pago por adelantado, ¿ya? Por adelantado. ¿Pero dónde, profesor? Esto funcionalmente para la sierra, ¿ya? Y esto funciona fundamentalmente ¿dónde? En las haciendas y en las mineras. Y esto también va a servir, el enganche sirve como una especie también de... A ver, te he pagado ya, pues. ¿Qué más quiere? Pero señor, hija, me ha pasado esa plata. Te he pagado, pues. ¿Qué
¿Qué vas a hacer? Y te chantajea para que sigas chambeando. Ese también es enganche, ojo, ¿ah? Profe, ¿y habilitación? Para la selva, ¿ya? Selva, pero ¿qué tipo? ¿Qué tipo? Obviamente es pago por adelantado, ¿ya? Este también es pago por adelantado. Pago por adelantado. Por adelantado. Pero en este caso, ¿para qué cosa sería? A ver, chiquitos, en este caso sería ¿para qué? Para la selva del caucho. ¿Ya? La diferencia. Correría, no te paga, te persigue. ¿Para qué? Para que chambees en el caucho. Y te amarraban. Ojo, te amarraban así, te encadenaban. Ahora, habilitación, te paga por adelantado en el caucho. Pero terrible la situación, ¿ah? Bien, papitos, bien. Profe, y durante el apogeo de la República Aristocrática, ¿cómo fue la sociedad? ¿Cómo fue esta sociedad? Resulta que la sociedad es así, papitos. Todos atencióncita, ¿ah? La sociedad es así. La oligarquía son hacendados de la costa, ¿sí? Son hacendados de la costa, 40 familias y todo eso. El gamonal son hacendados, ¿ya? Son hacendados. ¿Hacendados de dónde? De la sierra. De la sierra. Profe, ¿y qué controla el oligarca? Ahí está, ya tú sabes, ya. El oligarca controla, papitos, lo que es azúcar y algodón. El gamonal controla lo que viene a ser la lana, fundamentalmente la lana. Eso lo controla, claro. Pero, ¿cuál es la diferencia, profe? Ahí está. Te voy a contar un poquito del gamonal, ¿ya? El gamonal, no sé si es correcto hacerlo un ejemplito con mi compadre Rivas, ya que tanto les he engañado que él es hacendado. Ya, mejor lo voy a hacer con Rivas, ¿ya? Ya, un ejemplito. Supongamos así, ¿ya? Freshman es un hacendado, ¿ya? El profesor Freshman es un hacendado. Es descendiente de europeos. Y resulta que a Rivas le va a educar, ¿ya? A Rivas le educa. Rivas va a ser un hijo de campesino que le va a educar. Luego lo va a llevar a Lima. Y supongamos que por ahí, por presión de Freshman, estudia en la San Marcos. Porque tú recordarás que en la San Marcos de esa época no estudias siendo pobre. No estudias siendo hijo de campesino. Tú tienes que ser adinerado para estudiar en la San Marcos. Profe, hablando de eso, ¿y la San Marcos cuándo admite gente del campo? Bajo la reforma universitaria de 1919. Y aprovechando esto dicen, ¿no? La San Marcos se ha convertido en la Universidad de Cholos. Esa denominación le han dado ahora, sí. Casi el 80% de la población universitaria de la San Marcos es gente de nuestra cara. Pero en esa época eran solo gente de ricos. Oiga, profe, ¿y por qué llega ¿y dónde están los hijos de los ricos de la San Marcos? Ahora están en la Católica ya y otras universidades. Que por cierto, la Católica se ha formado o se ha creado en el año de 1917, ¿eh? Ya cumplió su centenario ya. Ahora viene otra cuestión. Ahora, profe, ¿qué es la situación? Ya, Freshman le educa a Rivas, ¿ya? Rivas estudia en la Universidad Mayor San Marcos leyes. Y luego Rivas regresa a su comunidad, ya, todo un patrón regresa. Por ahí ve la comunidad, su nombre es Rangrajata. Era de esa comunidad Rivas. ¿Y qué hace Rivas ahí? Resulta que como este hombre es hábil, ya, se hace poderoso, se hace importante, y como abogado maneja documentos, cosa que el campesino no lo conoce. Y entonces como abogado lo que hace él es apoderarse, papá, de esas tierras, mediante documentos, se hace notario, ¿ya? Alguna vez Rivas, pobre, ahora ya tiene sus tierras, ya. Tierras que le ha quitado al campesino. Y se hace gamonal. O sea, en otras palabras, el gamonal no siempre ha sido descendiente de europeos. Nosotros siempre decimos, ¿no? Descendientes de europeos en la sierra son hacendados gamonal. No siempre, no todos. Para entenderlo esto hay que leer los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Hay que leer, en Basagre no lo vas a encontrar mucho, Basagre habla de otras cosas. Pero si tú lees a Mariátegui, o de repente lees Los ríos profundos, o lees Aves sin nido, o lees de repente la obra de Yaguarfiesta de José María Arguedas, hoy ahí vas a entenderlo. Pero profe, son literarias, pero son literarias históricas, pues. Claro, no olvides que el andahuaylino Mariátegui es antropólogo y es el símbolo de la antropología peruana. Claro, ya, profe, ¿y qué sucede acá? Entonces, los hacendados de la sierra controlan la lana, sobre todo la parte del altiplano, ¿ya? Profe, ¿y la burguesía quiénes son? La burguesía son comerciantes, ¿ya? Los comerciantes. Aparte, los comerciantes, ¿qué son? Son también inversionistas. Los inversionistas.
Y aparte de eso, ¿qué son, profesor? Son empresarios. Los empresarios. ¿Y ellos qué hacen, profesor? Muy bien. Ellos representan a la clase alta. ¿Ya? Ellos representan a la clase alta, papitos. ¿Ya, mis niños? Bacán. Ahora, papitos. ¿Y la clase media, profe? Ya, bacán, ¿ah? Mira, la clase media. ¿Cómo es la situación de la clase media, hijitos? La situación de la clase media es bacán, mira. El obrero lucha por sus 8 horas. Ahorita vamos a hablar de las 8 horas. El obrero, señores, se va a organizar en sindicatos. Los sindicatos. Y los que los dirigen, los que los dirigen a estos obreros, se van a convertir en anarquistas. Buscan la anarquía. ¿Por qué buscan la anarquía? Porque obviamente no hay derecho para el obrero. Entonces los dirigentes son anarquistas. Los dirigentes luchan por las 8 horas y el pueblo que quiere sus 8 horas de trabajo. La burocracia, profesor, ¿qué son? Son profesionales, ojo, son profesionales que trabajan para el Estado, ¿ya? Y los profesionales de esa época, ¿de dónde ingresan? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profe, de la UNCH, no, pues la UNCH está clausurada. Y además los profesionales de esa época era, por ejemplo, el abogado, ¿ya? El abogado es muy antiguo, ¿eh? Ahí está el médico. Y aparte médico, ¿a quién tienes? Al ingeniero. Y aparte del ingeniero, profesor, ¿a quién tenemos? Al profe. El profesor también. Claro. ¿Ya? Entonces los profesionales de esa época eran ellos. Ya, profe. Y la burocracia de esa época, los profesionales por el Estado, eran contratados. ¿Ya? Eran contratados. ¿Por quiénes? Fundamentalmente por los oligarcas. Contratados por oligarcas. Dominados por oligarcas. Ahora, profe, ¿y el profesional de esa época, aparte de hacer estas actividades, ojo, va a ser muy importante dentro de la clase que dirige, ¿ya? Cuando alguien estudiaba o tenía la suerte de estudiar, era escuchado y el pueblo le seguía, era el que dirigía, ojo, tenía algo así como poder en la palabra. Bueno, profe, ¿y el indígena? Ahí está, el indígena, ojo, es la población mayoritaria. Y aparte de ser la población mayoritaria, vienen a ser también, señores, los que no sufragan. Y aparte de no sufragar, profesor, ellos, por ejemplo, no tienen derecho. ¿No tienen derecho a qué? No tienen derecho a ser autoridades. Profe, ¿un indígena puede llegar a ser presidente de la República? No puedes. Entonces ellos pertenecen a la clase, ¿qué clase? A la clase baja. ¿Ya, papitos? Bien. Bueno, muchachos, resulta que tenemos la última, lo cual viene a ser acá nuestra crisis. Pero obviamente en esta época ellos intentan, ojo, ellos intentan copiar, ¿ya? Copiar. ¿A quiénes intentan copiar, profesor? A los franceses, ¿ya? Y sobre todo a los ingleses. Ellos quieren ser como ingleses y también quieren ser tipo franceses. ¿Cómo, profe? O sea, acá ellos se van a dejar llevar por la influencia europea. Le intentan copiar al inglés. ¿Y cómo vestía el inglés, profe? Tú sabes, ¿no? Terno pingüino, sombrero de Monopoly, su camisa de seda blanca, ¿ya? Tenía ahí su bastón y sobre todo alguito acá, su mostacho. Así quería ser el oligarca peruano. Profe, ¿y el gamonal? El gamonal le quiere copiar al oligarca. El oligarca a franceses y a ingleses. Profe, ¿Estados Unidos? No. Nuestra economía de esta época, se va a basar bajo la influencia. ¿La influencia de quién, profesor? La influencia
sobre todo inglesa. ¿Ya, papitos? La influencia inglesa. ¿Pero de quién, profe? De la burocracia. Perdón, de la burguesía. De la burguesía. ¿Ya? ¿Y Estados Unidos? No. Es Inglaterra. Ahora, muchachos, resulta que crisis llega con el gobierno de Guillermo. ¿Qué Guillermo, profesor? El famoso Guillermo Billinghurst. Profe, ¿es cierto que Guillermo Billinghurst ya llega a crisis a los oligarcas? Sí. En esta época, este señor se le ha llamado el famoso Pan Grande. Y además de Pan Grande, será el primer presidente populista. Ahora, ¿por qué, profesor? Por decretar las 8 horas. Las 8 horas parciales. ¿Por qué parciales, profesor? No ha sido para todo el Perú. Fundamentalmente estas 8 horas se va a darse ¿para quién? Para los portuarios. ¿Qué portuarios, profe? Los portuarios del Callao. Y sobre todo, ¿para quién? ¿Para dónde? Para el puerto de Dársena. En este gobierno se van a levantar. Ojo, acá vamos a tener la unión. ¿La unión de quién? La unión de los demócratas. ¿Ya? La unión de los demócratas. ¿Contra quién, profe? Contra los oligarcas. O sea, en otras palabras, este señor es anticivilista, que pertenece a la orden de los demócratas. Que, por cierto, en este gobierno fallece el líder. ¿Quién fallece, profesor? El mismísimo Nicolás de Piérola. Entonces, como ya veían debilitado este gobierno, los oligarcas van a confiar en la milicia. Y la milicia le saca del poder a Guillermo. ¿De quién estamos hablando? De Óscar Raimundo Benavides. Entonces Óscar Raimundo Benavides llega a ser presidente del Perú. ¿Pero bajo qué? Bajo golpe. Es el golpista acá, golpe de Estado. Y además de eso, ojo, a nivel internacional se dan dos situaciones importantes. Por ejemplo, en el año de 1914, en Europa, estalla. ¿Qué estalla, profesor? Estalla la Gran Guerra, conocido también como la Primera Guerra Mundial. Claro. Y además de estallar la Gran Guerra, vamos a tener también la independencia. ¿La independencia de quién? Al fin, ¿la independencia de quién? La independencia de Panamá. Ahora, profe, ¿es cierto que Panamá va a ser independiente? No, por la santa. Lo va a controlar Estados Unidos. ¿Ya, papitos? Estados Unidos lo va a controlar. Bueno, al final de todo, tienes el gobierno de los oligarcas. Los oligarcas regresan y ese será el segundo gobierno de José. ¿Qué José, profesor? José Pardo y Barreda. ¿Ya, papitos? José Pardo y Barreda. Entonces, profe, acá retorna, eso sí tienes que tomarlo en cuenta, retorna la oligarquía al poder. Ahora, resulta que en esta etapa vamos a tener el reconocimiento de las 8 horas. ¿8 horas para qué, profesor? Para todo el Perú. 8 horas para todo el Perú. Ojo, para todo el Perú. Acá vamos a tener también, señores, el primer paro. ¿El primer paro de quiénes? De los jornaleros. Aparte de los jornaleros, de los textileros, o sea, de los obreros fundamentalmente, ¿ya? Reclamando sus derechos. Acá vamos a tener también, señores, nuestra famosa agroexportación. Y agroexportación acá sube producto de la guerra. ¿Qué vamos a exportar acá? Por ejemplo, exportamos caña de azúcar, exportamos algodón, exportamos, por ejemplo, lana para los soldados, para sus capas, ¿no? La lana. Acá también se va a sumar la minería. Y muy importante también será, por ejemplo, lo que viene a ser el caucho, el árbol del chiringo en esa época. Y obviamente se suma también el petróleo. Estas vienen a ser los productos de exportación. Y no es cierto que el Perú salvó al mundo de la hambruna. Eso es totalmente falso. Papa hemos sacado para alimentar a la gente. Después, o sea, ¿quién afronta todo? Mejor le pongo ahí que haya. Este señor afronta la Primera Guerra Mundial.
La Primera Mundial. Profe, ¿y en esa época es cierto que el Perú exportaba en su barquito Lorton? Sí, acá vamos a tener la exportación de materia prima. ¿A dónde, profe? ¿Ya? ¿En qué barco? Nuestro barquito se llama Lorton. Y resulta que por ahí, en el mar, ¿ya? En el mar Cantábrico. ¿Y dónde queda el mar Cantábrico, profesor? El mar Cantábrico queda, pues, en la parte de lo que viene a ser España. Y en el mar Cantábrico no son de nuestro barquito Lorton. Dime tú. ¿Es cierto que nosotros declaramos la guerra, así como su nombre dice, Perú le declaró la guerra a Alemania? Ya, la situación es esta, chiquitos, ¿ya? Mira. Resulta que al Perú le hunde su barco Lorton, ¿ya? Por ahí dice que Alemania nos declara la guerra, perdón, Perú le declara la guerra a Alemania. Pero hay una teoría de conspiración. Se dice que detrás de todo esto, en realidad Perú, o sea, Alemania no nos hunde el Lorton, sino quien nos hunde es Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Perú inmediatamente rompa relaciones económicas con Alemania. Porque en esa época Perú exportaba, así mira, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Alemania. Estamos hablando ya de esta etapa, ¿ya? Y la idea era sacar de ahí, de la economía peruana, Alemania, sí. ¿Y sabes quién lo manifiesta esto? Ule lo manifiesta. La teoría de la conspiración. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque tú recordarás que Estados Unidos aplica su vieja doctrina, la vieja doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? América para los americanos. ¿Quién es americanos? Los Estados Unidos. América, ¿quién? Nosotros. América para los americanos. La vieja doctrina, estoy diciendo, vieja doctrina. Bueno, muchachos, resulta que en esta etapa, ya, también vamos a tener la reforma, ¿no? La famosa reforma universitaria. La reforma universitaria. ¿Ya? ¿Pero para quién? Para la Universidad Mayor de San Marcos. De eso ya habíamos hablado en el transcurso de la clase. Bueno, resulta que luego la situación va a ser un golpe de Estado. ¿Quién hace golpe de Estado? Bueno, pues el golpe de Estado lo hace Augusto Bernardino Leguía. Y Leguía inicia en el año de 1919 su gobierno. ¿Cuál gobierno? La Patria Nueva. La clase que lo vamos a hacer ya para el día de mañana, no va a ser en vivo, sino para la plataforma. Hago clase desde lo que es Leguía hasta el gobierno de Vizcarra. Ya hasta ahí vamos a hacer la clase. Pero bueno, muchachos, comentarte también de que en el año de 1917 hay dos eventos importantes relacionados con Perú. ¿Cuál? La fundación de la PUC. O sea, se crea la PUC en el Perú. Otra, 1917, a nivel mundial se da la primera revolución socialista del mundo, la de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Esa revolución socialista va a apoyar en las luchas de las clases populares, sobre todo de estas clases, en contra de los abusivos de la burguesía y a los burócratas también, contra las monarquías que todavía existen en esa época. Ya bueno, lo hacemos la próxima clase. Muchísimas gracias por haberme atendido la clase, chicos.